señores, continuamos aquí en este espacio Levántate New York, continuamos en este diálogo matutino. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante, un tema que definitivamente los padres a veces nos sentimos un poquito, cuando estamos adoctrinando, cuando vemos que nosotros tenemos un comportamiento y queremos ese mismo comportamiento de parte de nuestros niños, pero no recibimos esa actitud y ese positivismo y esa crianza que estamos dando a ese niño. El tema de hoy, cuando el comportamiento no es acuerdo a la expectativa de los padres. Hoy vamos a dialogar en este sentido con el doctor Henry Montero, es psicólogo infantil y para nosotros es un privilegio contar con su presencia en esta mañana de hoy en Levántate New York. Buenos días al espacio, ¿cómo está? Bienvenido, Henry. Muchas gracias y gracias por tenerme aquí en su muy visto programa. Gracias. Empecemos por ahí. ¿Por qué se hace tan difícil a veces los padres, y como siempre decimos, la educación se da con el ejemplo, sí, pero a veces el ejemplo que le damos a nuestros niños, el niño no lo asume? ¿Qué pasa ahí con ese comportamiento? Realmente, lo digo con todo conocimiento, la mayoría de los padres no saben formar, educar, criar a sus hijos. Wow, en pleno siglo XXI eso es fuerte. Es que no vienen con manual en la nalga, los niños hay que ponerle un chip. Correcto. ¿Qué sucede? A nosotros nos enseñan a leer, a escribir, nos enseñan a manejar, nos enseñan todas las destrezas que tenemos que ejecutar en el día a día, nos enseñan y lo practicamos, porque a diario es lo que tenemos que hacer para poder uno desarrollarse dentro de la comunidad en la que vivimos. Entonces, a la mayoría de los padres no se le forma. Usted nunca ha escuchado sobre una escuela de cómo ser un padre. Usted va a tener su primer hijo, vaya a la escuela durante 6 meses, así es que se forma un hijo y durante el tiempo que vaya creciendo. Porque los niños son todos distintos y los niños son una copia genética de sus padres, de ambos de los padres, ¿verdad? 11 cromosomas de cada uno adopta y uno que desarrolla por sí mismo, que son 23. Aparte de que son una viva copia de lo que ven, del ejemplo que tienen en las casas. Entonces, hoy en día lo que vemos es que muchas madres, la gran mayoría que están criando a sus hijas, están solas. Pero en la época de antes, vamos a decir antes de los 60, 50, 40, 20, la práctica de criar hijos era una práctica que se hacía como en forma de una aldea, donde estaban los abuelos, los tíos, las primas. Siempre era un grupo de mujeres. Una educación comunitaria. Sí, cuidando y formando a esos niños de diferentes maneras, porque cada uno tiene diferentes niveles de paciencia. Perdón, ahora que hace ese señalamiento, sería incluso bonito ver un poquito a nuestros animales, porque los elefantes, así es que son. Es decir, son como una aldea, una comunidad en la que las elefantas, ¿verdad? Sí, ¿Se llaman? sí. Las elefantas son las que tienen a cargo la crianza y el cuidado de la. Pero entonces el ser humano ha perdido esa capacidad de guía. El elefante no tiene que levantarse a las 6 de la mañana para estar a las 8 en el trabajo. Al contrario, no duerme. Bueno, ¿qué sucede? En el caso del ser humano nosotros tenemos lo que es la lógica y el razonamiento. También tenemos la compasión, tenemos lo que es el amor. El amor filial es muy, muy importante, pero también muchas veces por el amor uno deja de corregir al niño como se debe. Pero cuando hablamos de las correcciones, son correcciones de acuerdo a la edad y al desarrollo biológico del niño o de la niña que estamos criando. ¿Por qué? Vamos a decir, en el caso de un niño de 2 años, ¿cómo se debe de tratar? Básicamente se le puede dar advertencia. Es momento de hacer una pausa. Si no hace la pausa, te pondré de castigo. El castigo puede ser siéntese en una esquina, limitarle lo que le causa placer, lo ven muñequito, otras cosas. Y también cuando hace cosas buenas se premia, pero no se premia con objeto. Se debe de premiar con vamos a leer tu libro o darle la potestad al niño de qué libro desea que le lea, que son gratificaciones donde el niño se siente que sí lo logró, pero sencillo,
no hay que dar pela porque no es necesario, porque hasta qué edad va a seguir dando pela. Cuando no pueda dar pela, va a venir un hueso roto y hay otras cosas que implican legales que no queremos nunca que lleguen ahí, porque esos casos sí me llegan bastante. Son casos donde ACS están envueltos y muchas veces conocemos que no fue la intención del padre, pero no es bueno porque esos casos se quedan abiertos por 10 años en el récord, aunque lo cierren inmediatamente. Entonces, ¿es válido negociar con los niños? Que sí. los padres hagan negocio. Correcto. Con los niños se negocia. Doctor, un placer tenerlo aquí, bienvenido. Gracias. Lo que usted acaba de decir, me toca a mí un nervio. Porque yo recuerdo cuando nacieron mis gemelos, eran 2 pedazos de cosas de carne que gritaban. Y yo me preguntaba, ¿qué demonios yo voy a hacer con esto? Entonces, bueno, y la pregunta es la siguiente. Alrededor de nuestros niños hay un montón de influencias extra de la casa. Los celulares, la televisión, la escuela y una serie de cosas. ¿Cómo uno como padre puede, y ahora creo que hay mucha discusión, inclusive a nivel legal, sobre cuál debe ser el papel de los padres en procesos de la educación formal de los niños? Un tema que está sobre la mesa bastante candente. ¿Cómo usted ve que debe coordinarse la educación familiar con la educación extra de la escuela? ¿Qué tipo de cosas los niños pueden ver? ¿Cómo uno controla la educación de sus niños en el día de hoy? Excelente pregunta. Lo que sucede es que el factor tiempo es muy importante. Cuando un padre se dedica a criar, a ver a su hijo crecer y a formarlo académicamente, formarlo personalmente, formarlo emocionalmente, que son las formaciones más importantes para que pueda ser un ser humano íntegro en la sociedad. Eso es lo que necesitamos, un ser humano con emoción, un ser humano que no engañe, un ser humano que no robe, un ser humano que no delinca, un ser humano que pueda reconocer las pautas de que si te ofrecen drogas, puede decir, no, eso no es necesario para mí porque tiene suficiente amor propio para eso. Pero, ¿qué se hace? Los padres de hoy en día, y esencialmente en una ciudad así tan convulsionada, no tienen tiempo para realmente formar a los niños. ¿Por qué? Porque lo que usted acaba de mencionar es muy importante. Debe de ir a la escuela y debe de formarse académicamente. Pero la formación extracurricular, natación, debe de aprender a nadar. Instrumento, debe de aprender instrumento. Socializar, momento de que pueda el niño tener una relación con otros niños de su edad, 1 o 2 horas a la semana. Hacer una agenda para que tiempo libre. Hacer una agenda para que ese niño pueda tener sus actividades. Entonces, cuando el niño está nadando, no está en el celular. Cuando está aprendiendo música, no está en el celular. Cuando está en conversaciones con un amigo, hasta jugando un videojuego, interactuando, no está en el celular. Entonces, el celular no es el problema, el celular es un artículo muy importante para todo y es una necesidad, porque hoy en día no hay cosas que no se hagan que no sea un celular, un vuelo, hacer un e-ticket para montarte un vuelo para ir a Santo Domingo, ya no es un papelito, tiene que ser en un dispositivo móvil. O sea, usted lo nombra, es una necesidad y es una realidad, pero nosotros como padres debemos de el tiempo saber adecuarlo más. Y lamentablemente yo lo entiendo. ¿Y cómo lo hago si no tengo tiempo? Si tengo que levantarme a las 6 de la mañana, salir corriendo, bañar a un niño, llevarlo a la escuela para irme al trabajo, buscarlo. Tal vez el padre no puede buscarlo porque sale a las 5, tiene que buscarlo una niñera donde hay que producir más dinero todavía para poder pagar una niñera. O sea, ¿cómo se hace? Es un desafío. Esa es la palabra. El desafío de los padres o también debe ser competencia de las autoridades, porque la realidad que señala es así y a veces puedo tener en la disponibilidad del recurso, pero no tengo el adulto que me lleve el niño a ese entrenamiento, al béisbol, a la natación. Entonces, debe haber de parte y parte. Entiendo que los papás tienen que ser diligentes en este sentido, pero también como que debe haber parte de la gestión gubernamental que me permita darme los tiempos, los horarios, para que mi hijo pueda participar igual que los otros. Hay cosas que van cambiando con el tiempo, pero ¿qué le puedo decir? El tener un hijo es una gran responsabilidad. El tener un hijo
No quiero utilizar la palabra sacrificio, porque el único que sacrificó por nosotros fue Jesucristo, que se entregó a la cruz, pero realmente es un trabajo de amor. Y hay que poder valorar y ponderar que para uno puede formar un ser humano, para que ese ser humano pueda hacer de bien en esta sociedad que vemos que a diario pasan tantas cosas, va a causar mucho, mucho trabajo. Doctor, cuando Pero Providencia no ha dicho ni cómo está, doctor. ¿O sí? Sí. Ya lo dijo. Pero doctor, ¿usted no cree que influye mucho el profe, hecho usted de ve, que... mira, eso es discriminación, No. te están diciendo... Es que No, que usted habla no, mucho más que Providencia. yo, pero doctor, disculpe, ¿usted cree que el hecho de que cada día más niñas están teniendo niños, o sea, los embarazos en adolescentes, las madres adolescentes, influya mucho en la calidad del niño que está saliendo a la sociedad? Influye bastante porque, vuelvo y le digo, como le comencé la conversación de hoy, las madres o los padres, lo que están formando, no saben lo que están haciendo. No es necesario que una niña te salga embarazada, porque tenemos que saber cada paso que se da. También hay que dar clases, que es otra que no tocamos, y pienso que, porque puede ser muy sensible, conocer su cuerpo. No estamos hablando de sexo, no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de conocer tu cuerpo, qué sucede entre los 9 y 12 años cuando la niña se desarrolla, de niña pasa a ser señorita, con sus ciclos menstruales todos los meses, que es una realidad, y esa conversación se tiene que tener. Pero muchas veces si el padre no sabe, ¿verdad? El hombre no conoce del tema, o la mujer no le da vergüenza cómo abordar el tema, no se conversa. Entonces, ¿qué sucede cuando ya la niña pasa a ser señorita, que ovula, ¿verdad? No tiene que tener 35 años para ovular, ¿verdad? Lo puede hacer a los 12. Es el proceso que sucede en esa época. Entonces, tienen que tener la conversación con la niña y tanto con el niño, que ya comienza a desarrollarse y comienzan otras cosas, que la masturbación, la eyaculación y procesos naturales de esa edad, porque tampoco podemos Claro, sino que son procesos naturales de esa edad, del cuerpo, del ser humano. Del ser humano, exactamente. Que perdón que te interrumpa, pero en esa misma, a mamá, a papá, ¿cuáles son las edades y qué comportamiento voy a recibir en cada edad? Correcto. Excelente pregunta. Me gusta la pregunta de las edades, porque como le mencioné, ¿qué sucede cuando un niño tiene un año? Un año está descubriendo, caminando, tocando, viendo el mundo que es real. A los 2 años ya el niño aprende a caminar, corre. Hay que quitar todo de la mesa. Sí, hay una transición entre usar pañales y no usar pañales. El niño comienza a tener esas libertades, y es diferente cuando ya el niño tiene 10 años, 11 años, ya te puede leer, te puede describir, te puede cantar, te puede decir si tiene dolores, te puede decir si alguien lo tocó o no lo tocó inapropiadamente. O sea, cada ciclo del desarrollo del ser humano tiene sus etapas, tanto para el niño hasta para una persona de 80 años, va el proceso generativo. Pero el caso del niño es más importante porque es el caso donde se forma, donde se educa, donde el niño se le presenta el mundo, tanto como nosotros queremos ver el mundo, pero también para que ellos tengan la propia capacidad de poder ver el mundo y poder tomar decisiones. Por eso es que negociar es importante con el niño. Uno negocia, bueno, lo hiciste bien hoy, te puede quedar 30 minutos más levantado. Un niño de 2 años, después de las 8 de la noche, no hace nada despierto. Nada. Cansar a mamá y a papá. Y muy bueno, eso es lo que hace mamá y papá, cansarse. Un niño ya de 2 años debe estar durmiendo a las 8 de la noche, que por lo menos de 8 a 11 los padres tienen una libertad de organizarse, de prepararse, de relajarse mentalmente para poder seguir el siguiente día. Entonces, cuando uno aprende a hacer ese tipo de negociaciones con el niño uno le va dando la libertad de poder discernir y de poder formular ideas
y poder tomar decisiones por sí mismo. Porque eso es lo que uno quiere, que pueda tomar decisiones, porque uno no siempre va a estar ahí, mucho Claro. más con influencias que son externas, que hacen daño. Doctor, a nosotros se nos recomiendan a todos, independientemente del estado de salud física, de que vaya al doctor cada 6 meses o anualmente, para ver cómo es. ¿No sería conveniente eso también hacerlo, o sea, psicólogo, familiar y cosas por el estilo? ¿Qué usted le recomendaría a los padres que nos están viendo en términos de que si usted quiere saber cuál es su salud psicológica de su familia, si hay algún tipo de problema surgiente, cada que cierto tiempo usted le recomienda, y quiénes deben, los padres solos, los Que no padres significa que tiene problemas que no mentales. significa que tiene problemas Sí. mentales, porque yo creo que tenemos que comenzar a Sí, es un desnudar estigma aquí, que tenemos. un estigma de que realmente existen necesidades para las cuales nosotros necesitamos ayuda profesional, para poder identificar problemas que podrían estar surgiendo o que puedan surgir en el futuro. Yo estuve hace unos meses viendo una obra en el repertorio español, una obra adaptada de Oscar Wilde, y lo que yo pude entender de la obra es cómo formular, o yo sé cómo formular un árbol genealógico. Ahora, me pregunta, ¿qué tiene que ver un árbol genealógico con la psicología? Bastante, porque el árbol Genealógico. cuando el psicólogo lo pone junto, uno ve de dónde vienen los padres, qué hicieron los padres para llegar a donde están, quiénes fueron los abuelos, qué resistencia hay, si hubo algún tipo de violencia, si quien es nuestro progenitor tuvo algún caso donde lo limita poder desarrollarse porque tiene un problema de aprendizaje o porque sufrió una violación y no quiere saber de cierto tipo de cosas. Y eso uno se lo inculca A la al cría. niño. Y por eso es que vemos que hay muchas personas que tienen miedo a lanzarse, miedo al desarrollo. Nosotros vivimos en un país que es totalmente organizado. Aquí todo está por escrito. Hasta cuando una gente se muere, hay un protocolo para eso. Hasta para enterrarle Sí, el cuerpo. existe un protocolo para eso. Pero ahí uno se desespera, sufre, se pone a pensar en cuando se murió la abuela y qué hago ahora y cómo, porque cuando se murió nadie sabía qué hacer. O sea que Entonces, eso es más profundo. inconscientemente los padres pueden transferir ese tipo de emociones a futuras generaciones. Claro que sí. Pero entonces, en No, el caso particular, el caso en el caso es más particular, grave porque viene de los ancestros. Ok, bueno. Sí. En el caso particularmente de nuestros emigrantes, Sí. que son profesionales en su país, con cierto nivel de éxito, vienen a los Estados Unidos y se encuentran Limpiar plato. descienden en la escala. en la escala social enormemente. ¿Cómo eso puede afectar a los niños? Eso es, de nuevo, ustedes están haciendo muchas buenas preguntas, pero hay que verlo. Tal vez en esta época o en época pasada, muchos profesionales han salido, pero se debe a una razón social, vamos a poner en República Dominicana, que ese grupo tuvo que salir para poder crecer económicamente, ya con conocimiento. Puede ser que los hijos de ese grupo estén en mejor posición porque esos profesionales tienen adaptación a la lectura, tienen adaptación a más conocimiento, ellos pueden visitar más a los médicos, porque cuando ya un ser humano pasa del bachiller, su mente, graduado de bachiller, su mente explora otras cosas, porque uno se expone a cierta literatura del colegio. Cuando ya llega a la universidad, tanto la formación académica brinda unas libertades porque uno tiene que desarrollarse uno sin tanta guía del mismo profesor, y eso permite que uno pueda crecer. Hay muchos dominicanos en esa ciudad que son médicos, que vinieron de allá y se fajaron y se fajaron y se fajaron y tienen las mejores clínicas aquí, tienen pacientes que tú no te imaginas y son excelentes médicos. O sea, pero llegaron y se fajaron. Hay otros que tal vez no pudieron pasar los exámenes, pero han emprendido En otras áreas. En otras áreas han creado farmacéuticas, o Sacan son sangre. empleados de farmacéuticas, o son Emergencias. porque tienen la destreza, han desarrollado las habilidades. Pero vamos a poner en el caso de mi papá. Mi papá llegó aquí en los años 50, 60, por ahí. Él no vino con ninguna formación.
él fue de 11 hermanos, el único que pudo salir de un campo, llegar a otro lugar y de ese lugar llegar a Estados Unidos ilegal y pudo formar negocio. Y esos negocios lo permitieron crecer medianamente. No sabía ni leer ni escribir, pero tenía tal la destreza de conocer, de hacer matemáticas. De ser hábil. Y de ser hábil. Entonces, ese grupo fueron los que entraron a trabajar en factoría. Ese grupo eran que vivían en unas situaciones económicas bastante malas, porque la fracción económica de la República Dominicana en esa época, en ese tiempo, era muy pequeña. Ahora no, ahora hay mucha gente que han generado mucho dinero sin salir de la República Dominicana, porque en una época, vamos a decir, del 96 al 2004, creció la economía dominicana. Y al crecer la economía dominicana, muchos crecieron. Pero antes de eso, todos los que salían no tenían los conocimientos y la limitación era más. ¿Por qué? Porque no se le acercaban a las instituciones o no podían entender dónde encontraban las reglas para formalizar otras corporaciones y seguir creciendo. Doctor Montero, usted hablaba hace un ratito de que hay una edad, una etapa, en el que los muchachos, los adolescentes, conocen su cuerpo, ¿verdad? Pero también en esa edad iniciaría lo que es el fomento de su identidad o la formación de su identidad. ¿Le merece alguna opinión el hecho de que, por ejemplo, Disney World ha cambiado su política? De hecho, Miami le retiró la potestad que tenía desde el año de 1967 para tener sus parques temáticos, tener hasta su propia policía, sus propios bomberos. ¿Por qué? Porque ellos anunciaron que en su producción iban a tener cerca de más del 50% para destinarlo en, señor, y esto hay que tomarlo en consideración, de que los muñequitos y eso, y sus producciones de Disney, lo que siempre ha llamado mucho la atención, sí, iba entonces dirigido el mensaje para crear sin tapujos lo que es el asunto de la sexualidad en los niños. ¿Cómo usted ve eso como psicólogo infantil? ¿Eso está bien? ¿Cómo vamos a manejar esa parte? Yo recientemente compré el libro de Agustín Laje. ¿Ustedes saben quién es, verdad? Sí. Un excelente pensador. Argentino, en pensamiento de derecha, ¿verdad? Ajá. Al momento de uno formar a los hijos, uno debe de formar a sus hijos para que sean las mejores personas en el mundo. Pero uno no puede aceptar de establecimientos que ellos puedan tratar de programar a unos niños en desarrollo. Estamos hablando de Disney. Estamos hablando de Disney, estamos hablando de cualquier institución que quiera programar a unos niños con contenido que realmente no es relevante para la edad del niño. Si ya el ser humano después de adulto decide hacer lo que quiera con su vida, tiene todos los derechos porque las leyes lo permiten. No estamos batallando como los 60, donde el negro no podía votar, donde las mujeres no podían votar, donde los derechos eran totalmente limitantes. Está muy bien en un mundo que el ser humano puede hacer lo que quiera con su vida. Lo que pasa es que queremos implantar esa palabra, queremos implantar nuestra forma de ser con todos. O sea, usted no tiene por qué aceptar mi vida privada, que es mía totalmente y yo decido vivirla como yo quiero. Si usted decide vivir su vida como usted quiere, totalmente dentro de sus características morales, esa es su decisión. Y yo no tengo por qué tampoco proyectar mi vida porque así yo la decido. Entonces, eso son... se están desarrollando más clases y clases y clases. Por eso que vemos que un grupo sale otro grupo y de otro grupo sale otro grupo. ¿Y a dónde vamos a llegar? Pero hay un hecho también, hay otro caso, doctor, y es que hay padres, que quieren empujar a sus hijos a vivir una vida que ellos soñaron para ellos. También se ha dado ese tipo de casos. ¿Con qué tanta frecuencia se da eso? Yo vi recientemente la película de King Richard, que la filmó Will Smith, que es de la vida del papá de Serena y Venus Williams, que son las mejores tenistas que hay en el mundo. El libro de él es un excelente ejemplo, pero él no es el primero que hace eso. Hay muchas personas de descendencia asiática que empujan a sus hijos para que sean los mejores, lo preparan para eso. ¿Está bien, está mal? Yo creo que está bien. Ahora bien, siempre y cuando
el niño demuestre cierta destreza. Yo tengo un hijo de 8 años. Mi hijo me dice a mí, yo quiero ser youtuber. ¿Verdad? ¿Qué sabe mi hijo de YouTube? Mi hijo no sabe nada, pero él ve contenido y él dice, yo quiero hacer eso. ¿Qué yo hago? Yo le compro una computadora, le compro una cámara, le busco una persona que le edite los videos, yo salgo con él, le hago videos en la calle. O sea, para ir desarrollándolo. A largo plazo, ¿es factible económicamente? Lo es, pero hay que desarrollarlo. Yo puedo hacer por él lo que yo puedo hacer, pero yo vi una destreza en él. Hay otros niños que demuestran destreza y tal vez los padres deben de empujarlo más en esa línea para que puedan ser lo mejor que van a hacer. Mi hijo toca violín desde que tiene 2 años, pero tú no te puedes parar de frente y escucharlo porque es un desastre. Pero sí es bueno delante de la cámara. Pero es telegénico. Sí, bastante. Pero hay casos que los niños no quieren. Ahora eso, que también que no, el niño no aprender se quiere aprende eso. haciendo. Sí. Y si te gusta, yo creo en eso. Aprender se aprende haciendo. Posiblemente no lo hagas con mucha agilidad en este momento, pero... No es eso. Por ejemplo, mira el caso mío. Yo soy hijo de mi papá y mi mamá. Sí. Los cuales me criaron. Sí. Pero mi papá consideraba que cualquier otra profesión que no fuera abogado, médico o ingeniero, era una profesión de... Y a mí siempre me encantó la historia. Mire dónde terminé. Me hice ingeniero, maestría en ingeniería y nunca cosa. Porque me empujaron a ser ingeniero porque yo era bueno en matemáticas, pero mi pasión siempre fue la historia. Yo debía haber sido historiador. Y eso yo lo sabía desde que tenía 5 años. Porque a mí siempre me cosa. Ahora, y esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros equilibramos las deficiencias de la familia con el derecho que tienen los padres a dirigirse donde van sus hijos? Por ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo en que nosotros le transmitamos nuestros valores a nuestros hijos, pero son siempre los valores de los padres, cómo la sociedad debe intervenir y hasta qué nivel debe intervenir la sociedad en pulir esos valores positivos que a veces no se encuentran en la familia. Yo debí haber sido historiador y terminé siendo ingeniero porque mi papá tenía una concepción de las profesiones muy primitiva. Los valores suyos, no sé cuál era la condición de su papá, por eso es que digo, hacer un árbol genealógico. No, económicamente no estábamos mal. Haciendo un árbol genealógico me permite entender por qué su papá quería empujarlo más hacia la ingeniería. Puedo decir, tal vez, una deducción por su edad, época de Balaguer, muchas construcciones abriéndose, oportunidades para un grupo de ingenieros que llegara a pegarse en el gobierno, iba a tener estabilidad económica toda su vida, aparte de que esa obra la hizo fulano de tal, esa obra la hizo fulano de tal, como suelen ponerle muchas plaquitas. Eso... Y él trabajaba en obras públicas toda su vida. Entonces, yo sin conocerlo, mira dónde llegué a esta deducción. Por eso es que hacemos un árbol genealógico y entendemos el por qué. Su papá no estaba lejos de la realidad. Ahora, en el caso, yo soy ingeniero, con lo que usted conoce de ingeniería, con lo que estudió, hace una buena mezclatura para poder seguir su deseo de historiador, porque toda la vida se ha construido, desde que se construyó la Torre de Babilonia, la pirámide, o sea, eso es ingeniería pura y eso es historia. No hay un edificio más caro en el mundo que una de las pirámides de Egipto, ¿sí o no? Entonces, eso va con la ingeniería y con la historia. Pero las frustraciones, por ejemplo, mi pregunta fue en el sentido de... Porque conozco un caso particular de eso, de que la madre, su frustración de que no pudo ser lo que quiso, entonces quería que su hija sí fuera eso, pero la hija no quería eso, pero sí la empujó a eso y finalmente una enfermedad mental. O sea, ahí es que yo voy. Cuando la madre o el padre quiere traer esa frustración de lo que no pudo ser, para que la hija sea lo que ella quiso ser. Ese caso tendríamos nosotros que evaluarlo más profundamente para entender el entorno de esos ciclos de vida de ellos. Vuelvo de nuevo y le digo, es fácil uno entender y ver en una época cómo el ser humano se desarrolla y por qué yo quiero que mi hijo sea tal cosa. O sea, yo no estaría mal tal vez con lo que yo conozco y con lo que yo hago que mi hijo quiera ser psicólogo, porque ya estaría sumamente encaminado, pero si él quiere elegir otra cosa, también lo apoyamos. Entonces, ¿cómo uno determina para qué sirve lo hijo de uno? ¿Para qué sirve? O sea,
¿Qué La tipo de vocación, talento? La vocación. la O sea, la vocación, ¿cómo no te determina eso? Viéndolo, obsérvalo. Ya. ¿Qué hace? ¿Qué hace con el papel? ¿Qué hace cuando escribe? ¿Qué hace si dibuja? ¿Qué hace cuando forma los muñecos? Uno lo ve, uno lo ve, y el niño muchas veces se lo dice, pero uno lo ignora. ¿Tú sabes cuántas veces mi hijo me dijo a mí, yo quiero ser youtuber? Yo quiero ser youtuber. Y tú no le hacías caso. Es como que, ¿de qué me está hablando? Es como que yo tengo tantas cosas en la mente, ¿de qué me está hablando? Hasta que, espérate, él me está hablando, de verdad, él me está hablando. No es de qué me está hablando, él me está hablando. Ok, eso es lo que tú quieres. Vamos a hacerlo, vamos a hacer esto, tío. No te digo, él a veces se ve frustrado cuando yo le digo, hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a hacer. Yo le digo, papi, tú ves, esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Tú vas a hacer mucho mejor y lo vas a hacer mucho mejor. Pero es un trabajo. No es tan fácil como tú piensas, yo quiero hacerlo. Y hay mucha edición, hay mucho corte. Doctor, el mensaje para los amigos, para papá, para mamá que está en sintonía en este momento con Levántate New York, para que dejemos ese miedo de poder llevar a nuestros niños a la consulta y sobre todo, amigos, estamos celebrando el mes de la niñez y lo que tiene que ver con el abuso, así que a veces no se lleva mucho a la luz pública de los abusos infantiles que se cometen a lo interno de nuestras familias o de las personas más cercanas. La invitación para que los amigos y las amigas puedan ir a su consulta, y está bien que digamos incluso dónde está usted ubicado. Nosotros trabajamos virtual. Antes de la pandemia tuvimos una oficina aquí en el Bronx, pero con el asunto de la pandemia tuvimos que recurrir a la virtualidad por la necesidad que nuestros pacientes tenían. Y ya por eso también nos hemos quedado de la misma manera. Lamentablemente todo el mundo vio la situación del COVID como que eso era que el mundo se iba a acabar, pero las personas que estaban sufriendo de sus situaciones mentales seguían poniéndose crónicas porque no tenían dónde ir. Un consultorio cerrado, los hospitales sin acceso ninguno, increíble. Entonces, inmediatamente yo comencé a llamar a todos los pacientes, uno por uno, comenzamos a los psiquiatras enviarles sus medicamentos, nosotros a consultar por teléfono, inmediatamente adaptamos el sistema de tele, que es a través de la computadora o de celular, para poder vernos, y así es que lo estamos haciendo. Yo tengo aquí, doctor, que estábamos dejando este producto. Háblenos un poquito de esto, porque no podemos cerrar este espacio sin que conversemos sobre eso, sobre todo sobre todo Oscar y Providencia. Señales. Bueno, este es un producto diseñado para toda persona que pasa de los 18 años. Este es un producto que yo lo desarrollé con mucha conciencia. ¿Es natural? Es un producto completamente natural, contiene 4 ingredientes esenciales, que es rhodiola rosea, magnesium, vitamina B y el triptófano. Me preguntarán qué es el triptófano. Es una enzima de una proteína que nosotros no la producimos en el cuerpo, que solamente la adquirimos en los alimentos que son de proteína, carne, de res, pollo, pavo. Sabemos que a diario no llevamos una alimentación como merecemos. Sabemos que a diario tenemos muchos stressors. Y lo que yo le acabo de decir hoy, andamos corriendo, no tenemos la energía. Y este producto le va a brindar la energía, la claridad mental, el enfoque, el deseo de seguir desarrollándose, porque cuando se toma 2 en la mañana, tempranito en la mañana, se puede tomar 2 sin ningún problema, durante el día va a poder tener esa claridad mental de poder seguir desarrollándose. Ya cuando llega a la casa, hora de dormir, vas a tener un sueño completamente placentero, se va a sentir descansado, al otro día se va a levantar totalmente refrescado. Y tiene el loguito. Sí, le puse ese logo. Ajá. Porque hay muchos productos, ajá, que por economía, por ahorrarse dinero, mandan a buscar a otros países que de verdad que los niveles sanitarios no son lo que usted merece. Entonces preferimos invertir bien y hacer un producto aquí. Está hecho en un laboratorio en New York con todas las calidades y todas las observaciones de la FDA y FDA, y es un producto totalmente genuino y genial. Deberían probarlo. Se lo recomiendo. Y más o menos como en qué tiempo uno viene
sabiendo, por ejemplo, voy a probar con Providencia para ver más o menos. Para ver los resultados. Si usted se toma 2 ahora mismo, me va a llamar a mí en la noche y me va a decir me funcionó. Okay. Porque esto es un medicamento, esto es un suplemento de Te ayuda a la memoria. a la memoria, este ciclo corto en el sistema, o sea, te lo tomas hoy, ya se deshace, pero inmediatamente siente, porque va a sentir como esa tranquilidad, esa paz, y como que todas las ideas, como si estuvieran bien organizadas. A veces uno se siente que las ideas y la mente de uno está como un nudo Sí, envuelto. ¿no? Y más como lógico en medio de esta pandemia, saliendo de ella, a veces. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable utilizarlo? ¿Sabe algo? Esto se puede utilizar y no deja de usarse. Continuo. Continuo. Yo recomiendo totalmente 2 al día. A veces yo me tomo 1 al día porque me siento como tan bien y después sigo tomando. Revitalizado. Sí, completamente. Ay, lo voy a probar de verdad, Vamos a porque a veces ya probarlo, cuando uno entra en cierta etapa, uno como Sí. que va perdiendo las... Y no se acuerda tanto de las cosas. ¿De cuál es etapa? ¿De cuál es etapa? ¿Eh? ¿De cuál es etapa? No, de muchas cosas. Por ejemplo, a veces digo, ¿dónde tengo los lentes? ¿O ¿dónde tengo el teléfono? Un consejo, vamos a hablar de otro tema. Hay esa cierta edad, doctor. Yo siempre me pregunto, ¿cuál es esa cierta ¿Cuál es el- edad? Eso depende del organismo de las personas. ¿Sabe que yo lo digo, yo tengo 40 años? Uy, ¿Verdad? se conserva muy bien. Pero yo me siento ya como se siente, como ejemplo, mi mamá. De que, ay, pero murió a los 80 años. Yo estaba joven todavía. Un compromiso con usted de que siempre nos acompañe, ¿no? Para llevar estos temas que tienen que ver con la infancia y con... ¿Cómo las personas pueden conseguir el producto? Sí, como... No, ya él dio los números de teléfono ahorita. No le No, da. ok, pues digámoslo, ¿dónde podemos conseguirlo? Y los números de teléfono. Bueno, el número de teléfono. Ay, perdón, tiene una página, tiene una web también Sí, para sí. que la gente pueda ver. Estamos completamente bien ubicados en la web. Puede buscarlo por Stamina, escrito STAMYNA.net. Ahí tenemos todas las redes. Tenemos una línea de teléfono que es genial porque pueden llamar. Sin costo. Sin costo ninguno. Ok. De 8 a 7 de la noche. O sea, y también por ese mismo número funciona como WhatsApp. Y el número que tenemos es el 860-782-6982. 860-782-6982. Pueden escribirnos por WhatsApp o pueden llamarnos por esos números. Es un centro de servicio al cliente que le va a poder informar todo lo que quiera saber de este producto. Si quieren hablar conmigo también me pueden llamar a esa línea sin ningún problema y me pasan la llamada y le puedo informar. Sin intermediarios. Sin intermediario ninguno. ¿Qué es lo bueno de todo esto, señores? Señores, nosotros queremos hacer el compromiso con el doctor para que de vez en cuando y de cuando en vez Sí. nos acompañe en este segmento. Hoy lo quisimos hacer así para presentar al doctor con nosotros porque lo vamos a tener secuencialmente con temas que van focalizados para que ayudar a papá, ayudar a mamá y a los adultos que tienen a su cargo el cuidado de niños y sobre todo la importancia de que, como bien señalaba hace un ratito Oscar, no tengamos ese miedo de asistir con nuestros niños a una consulta de un psicólogo infantil. No es porque tenga problemas, es porque queremos que ese niño, que ese desarrollo sea como debe ser y en la etapa y en la edad en la que debe ser. Y cómo nosotros podemos rejugar con ellos el asunto de hacer los intercambios, como un trueque, como se decía antes, un trueque, pero un trueque que sea positivo, un trueque que no tenga absolutamente nada metálico, sino que sirva para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestros niños como seres independientes y un ser que puede y tiene la capacidad para discernir, aunque no creamos. Doctor. Bueno, gracias por tenerme aquí en su programa, Rafael, gracias por la invitación y yo le deseo a todos hoy un excelente día, un buen inicio, un buen lunes, ya estamos en primavera, el retoño, el deseo de vivir, salgan, disfruten, respiren del aire y sobre todo protejan a sus niños, quiéranlo, ámanlo, díganle que le quieren, díganle que lo aman, que eso se transfiere y así mismo su hijo, su hija le devolverá. Con muchas bendiciones, que Dios lo bendiga. Así.